Si alguna vez has sentido que el mundo entero conspira para robarte la calma, si el ruido, las preocupaciones y los problemas parecen arrastrarte como una tormenta sin control, este video es para ti. Hay un secreto, una sabiduría milenaria que permitió a emperadores gobernar sin miedo, a esclavos encontrar libertad en la adversidad y a guerreros enfrentar la muerte con una serenidad inquebrantable. Hoy, ese secreto puede ser tuyo. Quédate hasta el final porque lo que estás a punto de aprender puede cambiar para siempre la forma en que enfrentas la vida. Y antes de comenzar, responde en los comentarios con esta frase: nada externo tiene poder sobre mí. Escribe esas palabras y deja que marquen el inicio de una nueva forma de vivir. Imagina que despiertas una mañana y antes de que siquiera pongas un pie en el suelo, tu mente ya está en guerra. La alarma suena demasiado fuerte, el teléfono vibra con mensajes que no pediste, las noticias gritan desgracias. Afuera, el mundo parece una máquina diseñada para arrebatarte la paz. El tráfico, las obligaciones, las miradas hostiles, las palabras hirientes. Todo conspira para sacarte de tu centro. La ansiedad, el enojo y la frustración no esperan una invitación. Simplemente aparecen y toman el control. Pero ahora imagina algo distinto. Imagina que, sin importar lo que suceda, tu calma permanece intacta, que el ruido exterior no se filtra a tu interior, que los insultos pierden su filo, los problemas dejan de aplastarte y las incertidumbres ya no te roban el sueño. Imagina que tienes en tus manos un conocimiento tan antiguo como poderoso, un secreto que no solo transforma la manera en que enfrentas el mundo, sino la manera en que el mundo te percibe. Los estoicos sabían esto, y por eso podían caminar entre el caos con una serenidad que desarmaba a sus enemigos y fascinaba a sus aliados. No porque fueran insensibles, sino porque habían descubierto la raíz del sufrimiento y, más importante aún, cómo extirparlo. Uno de ellos escribió en su diario que el hombre que pierde el control de sus emociones es como un esclavo que entrega sus cadenas al primer desconocido que pasa. Otro, al escuchar que alguien se quejaba del destino, simplemente respondió que la vida no castiga ni premia, solo pone a prueba lo que afirmamos ser. Un tercero, antes de morir, se limitó a decir que la vida no debe tomarse tan en serio, porque al final nadie saldrá vivo de ella. Ninguna de estas ideas es teoría. Son el resultado de mentes que enfrentaron guerras, exilios, torturas y traiciones sin permitir que nada los quebrara. Mientras los demás eran arrastrados por sus impulsos, ellos permanecían firmes. Mientras el mundo ardía, ellos encontraban dentro de sí mismos un refugio inexpugnable. No se trata de volverse indiferente ni de reprimir lo que sientes. Se trata de comprender que en la vida hay una diferencia fundamental entre lo que ocurre y la historia que te cuentas sobre ello. Quien domina esa diferencia, domina su vida. Pero el secreto estoico para mantener la calma diaria no es un truco mental ni una simple frase motivacional. Es una práctica. Y hoy aquí vas a descubrir cómo aplicarla en tu propia vida. No para volverte insensible, sino para volverte invulnerable. No para dejar de sentir, sino para sentir solo lo que realmente importa. No para soportar el mundo, sino para tomar el control sobre él. Mientras la mayoría de las personas viven atrapadas en la reacción inmediata, los estoicos comprendieron algo esencial. El verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en controlar la forma en que lo interpretas. No fueron filósofos de biblioteca, ni soñadores que hablaban desde la comodidad de una vida sin desafíos. Fueron hombres sometidos a las pruebas más duras que la existencia puede ofrecer. Algunos nacieron esclavos y murieron como maestros de reyes. Otros dirigieron imperios mientras enfrentaban conspiraciones, pestes y guerras. Pero todos tenían algo en común. No dejaban que nada externo los gobernara, ni la adversidad, ni la pérdida, ni siquiera el miedo. Imagínalo por un momento. Una vida donde el insulto de alguien más es solo ruido en el viento, donde los problemas no son cadenas, sino ejercicios para fortalecer tu mente, donde la incertidumbre no es motivo de ansiedad, sino un recordatorio
de que cada día es un campo de entrenamiento para volverte más fuerte. Porque esa es la verdadera esencia del estoicismo, la capacidad de convertir cada dificultad en un maestro, cada obstáculo en un escalón, cada desafío en una oportunidad para demostrar quién eres realmente. Marco Aurelio, uno de los últimos grandes emperadores de Roma, no heredó la serenidad, la forjó con cada prueba que la vida le impuso. Enfrentó una de las pestes más mortales de la historia, la traición de sus aliados y la guerra en las fronteras de su imperio. Pero mientras los demás se hundían en la desesperación, él escribía en su diario: si la vida te lanza una prueba, es porque fuiste hecho para superarla. ¿Acaso el fuego se queja de la madera que le arrojan? No, simplemente la consume y brilla con más intensidad. Esa es la mentalidad estoica. No es huir de la vida, no es esconderse del caos, es aprender a usarlo, convertir el dolor en crecimiento, la dificultad en entrenamiento, la incertidumbre en una herramienta para desarrollar resiliencia. Es la diferencia entre quien se deja arrastrar por la corriente y quien se convierte en el navegante de su propio destino. Pero esto no es solo una idea filosófica, es algo que puedes aplicar desde hoy, ahora mismo, porque la vida no esperará a que estés listo. Las pruebas seguirán llegando, los imprevistos seguirán ocurriendo. La única pregunta es, ¿vas a reaccionar como una hoja en el viento o vas a mantenerte firme como una roca en la tormenta? La respuesta está en ti, y el secreto estoico para mantener la calma diaria está a punto de revelarse ante ti, paso a paso, en este mismo video. Los estoicos no esperaban que la vida fuera fácil, no pedían que los demás cambiaran ni que las circunstancias fueran favorables. Entendieron algo que muchos pasan una vida entera sin descubrir. La paz no se encuentra afuera, sino adentro. No depende del silencio, del control ni de la ausencia de problemas. Depende de un entrenamiento mental que los hizo invulnerables a los altibajos de la existencia. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Fue un esclavo que desde su nacimiento no tuvo más que una certeza: su vida no le pertenecía. Podían castigarlo, insultarlo, negarle cualquier derecho, y aún así logró lo que incluso los hombres más poderosos de su tiempo nunca lograron: libertad absoluta. Pero no la libertad de moverse a donde quisiera, sino una más grande, una que no puede ser arrebatada ni siquiera con cadenas. La libertad de no reaccionar impulsivamente, de no ser esclavo de su propio temperamento, de no entregarle el poder sobre sus emociones a nada ni a nadie. Cuando uno de sus alumnos le preguntó cómo encontrar serenidad en un mundo injusto, respondió: si esperas que los demás cambien, serás esclavo de su voluntad. Si esperas que el mundo te dé lo que deseas, serás esclavo de la fortuna. Si esperas que las cosas sean distintas a como son, serás esclavo de la frustración. Pero si comprendes que nada externo puede afectarte sin tu permiso, serás libre. Esa es la clave de la calma estoica. No se trata de ignorar el mundo, ni de volverse insensible. Se trata de asumir el control total de la única cosa que realmente puedes gobernar: tu percepción. Piensa en las veces que el enojo, la frustración o la ansiedad tomaron el mando en tu vida. ¿Realmente fue el problema en sí lo que te alteró, o fue la historia que te contaste sobre el problema? Alguien te interrumpe en el tráfico y sientes furia, pero ¿realmente ese instante es tan grave como para arruinar tu día? Recibes una crítica y tu mente la repite una y otra vez, pero ¿acaso eso cambia quién eres o tu valor como persona? La mayoría de las emociones negativas no vienen de los hechos, sino de nuestra interpretación de ellos. Séneca, otro de los grandes estoicos, lo expresó en una frase que pocos recuerdan: los hombres sufren más por su imaginación que por la realidad. Y si esto es cierto, entonces el primer paso para mantener la calma no es cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que lo interpretamos. No es luchar contra las olas, sino aprender a surfearlas. No es esperar que la tormenta termine, sino aprender a caminar bajo la lluvia sin mojarse por dentro. Ahora te pregunto, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás permitiendo que lo externo dicte tu estado de ánimo o empezarás a aplicar este secreto en tu día a día?
Porque la calma no es algo que se encuentra, es algo que se construye. Y en los próximos minutos vamos a profundizar en cómo hacerlo. Porque esto no es solo historia, es una herramienta. Una que, si decides usarla, puede cambiarlo todo. La verdadera fuerza del estoicismo no radica en palabras bonitas o reflexiones filosóficas sin aplicación. Radica en su capacidad para transformar vidas. No importa quién seas, dónde estés o qué desafíos enfrentes. Esta mentalidad puede darte un control que muchos nunca llegan a conocer. Porque la calma no es un lujo ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una habilidad que se cultiva, un músculo que se fortalece con la práctica diaria. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, no tenía la opción de huir de los problemas. Gobernar Roma significaba enfrentarse a traiciones, epidemias, guerras y crisis políticas constantes. Cualquier otro se habría hundido en el peso de la responsabilidad, pero él entendió algo que lo mantuvo firme. Si algo externo te causa perturbación, no es la cosa en sí la que te altera, sino el juicio que tienes sobre ella. Y ese juicio está en tu poder cambiarlo. Piensa en esto por un momento. No es la pérdida lo que duele, sino la historia que nos contamos sobre ella. No es la adversidad lo que nos destruye, sino nuestra resistencia a aceptarla. No es el insulto lo que nos hiere, sino nuestra decisión de tomarlo como una ofensa. Si realmente comprendiéramos esto, nada podría sacarnos de nuestro centro. Imagina vivir con la certeza de que ninguna opinión ajena puede definirte, que ningún obstáculo puede derrumbarte, que ninguna situación tiene el poder de controlar tu estado de ánimo sin tu consentimiento. Esa es la esencia del estoicismo aplicado a la vida diaria. Es mirar cada situación con la pregunta clave: ¿esto depende de mí o no? Si depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. Es así de simple, pero requiere práctica, porque estamos entrenados para reaccionar, para preocuparnos, para vivir atrapados en la angustia de lo que no podemos cambiar. Pero ese es un hábito, y como cualquier hábito, puede romperse. Epicteto decía que la mente es como una vasija. Si la llenas de miedo, se desborda con el menor estímulo. Si la llenas de fortaleza, nada la perturba. Y aquí es donde entra el verdadero secreto estoico. La calma no se obtiene en los momentos de crisis. Se cultiva en los momentos de tranquilidad, en la repetición constante de una disciplina mental que nos entrena para enfrentar cualquier tormenta sin perder el control. La clave es sencilla, pero pocos están dispuestos a aplicarla. Requiere un compromiso diario, un trabajo interno, un entrenamiento de la percepción que nos convierte en amos de nuestras emociones en lugar de esclavos de las circunstancias. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Porque si lo haces, descubrirás que la serenidad que siempre has buscado no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la forma en que lo miras. Y eso, nadie puede arrebatártelo. Si queremos dominar la calma estoica en nuestra vida diaria, debemos empezar por entender que la mente es como una espada. Sin entrenamiento, se vuelve torpe y pesada, pero con práctica, se afila hasta volverse un arma precisa y poderosa. Los estoicos no nacieron con una serenidad inquebrantable, la forjaron con ejercicios mentales constantes que los preparaban para cualquier adversidad. Y uno de los más importantes era la premeditatio malorum, la anticipación del mal. No se trata de pensar negativamente ni de atraer desgracias, sino de prepararse mentalmente para los golpes de la vida antes de que lleguen. Marco Aurelio escribía en su diario cada mañana: «Hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la arrogancia y la envidia. Pero nada de esto me afectará, porque quienes actúan así lo hacen por ignorancia de lo que es bueno y justo, y yo no permitiré que su maldad gobierne mi mente». Este simple ejercicio le permitía salir cada día al mundo sin ser tomado por sorpresa. Mientras los demás se dejaban llevar por la frustración y el enojo ante la injusticia, él ya estaba preparado. Nada lo sacaba de su centro, porque esperaba lo peor, y al hacerlo, desarmaba el impacto emocional que podía tener sobre él. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido enojo porque alguien te trató con rudeza? ¿Cuántas veces te ha sorprendido una traición o una decepción?
¿Cuántas veces has reaccionado con angustia ante un problema imprevisto? Ahora imagina que cada mañana tomas un momento para anticipar estos eventos y recordar que son parte natural de la vida, que el tráfico será caótico, que algunas personas serán hostiles, que los planes no siempre saldrán como esperas. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de enfrentar el día? En lugar de reaccionar con frustración, simplemente dirías: «Ah, aquí está el obstáculo que esperaba. Ya estoy preparado». Pero la premeditatio malorum es solo uno de los muchos ejercicios que los estoicos practicaban para endurecer su mente y fortalecer su espíritu. Otro método era la visualización negativa. Séneca lo describía así: de vez en cuando, imagina que lo has perdido todo. No para sufrir, sino para aprender a valorar lo que tienes. En el mundo moderno vivimos en una constante insatisfacción. Siempre queremos más. Siempre estamos preocupados por lo que podríamos perder. Siempre corremos detrás de algo que parece inalcanzable. Pero si por un momento cierras los ojos e imaginas que ya no tienes tu hogar, tu familia, tu salud o incluso tu propia vida, algo cambia dentro de ti. De repente, lo que dabas por sentado se convierte en un regalo. En lugar de obsesionarte con lo que te falta, empiezas a sentir gratitud por lo que tienes. Y la gratitud, como bien sabían los estoicos, es la antítesis del miedo y la ansiedad. Epicteto decía que el hombre verdaderamente rico no es el que tiene más, sino el que necesita menos. Y esto no significa que debas renunciar a tus ambiciones o vivir en la miseria, sino que debes entrenarte para no depender emocionalmente de nada externo. Si eres capaz de encontrar satisfacción en lo que ya tienes, si puedes enfrentar la posibilidad de perderlo todo sin que tu paz se vea afectada, entonces has alcanzado un nivel de libertad que pocos conocen. Porque quien no teme perder, no puede ser manipulado. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tu tranquilidad ha dependido de algo externo? ¿Cuántas veces has dejado que un problema financiero, una relación fallida o una crítica ajena dicten tu estado de ánimo? Si de verdad quieres vivir con calma, debes cortar esa dependencia. Y la única forma de hacerlo es con práctica. Cada día, un poco más. Con pequeños ejercicios que reprogramen tu mente hasta que nada, absolutamente nada, tenga el poder de alterarte sin tu consentimiento. Y aquí es donde la mayoría falla. Muchos creen que la serenidad estoica es solo cuestión de entender estos principios, pero no es así. No basta con saberlo, debes vivirlo, aplicarlo, experimentarlo en tu propia vida. Porque en teoría, todos somos sabios, en la práctica, pocos lo son. Pero si estás dispuesto a dar el paso, si decides entrenar tu mente como los estoicos lo hicieron, entonces estarás en camino a descubrir algo que la mayoría jamás encuentra: una paz inquebrantable, sin importar lo que pase a tu alrededor. Así que dime, ¿vas a seguir reaccionando como siempre o vas a empezar a aplicar este secreto desde hoy? Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino dominarlas. No eran fríos ni indiferentes, pero tampoco esclavos de los impulsos. Comprendieron que la ira, la ansiedad y la frustración no son más que reacciones automáticas de una mente no entrenada. Y si queremos alcanzar su nivel de control, debemos aprender lo que ellos practicaban a diario: la capacidad de poner distancia entre el estímulo y la respuesta. Piensa en la última vez que algo te hizo enojar. Tal vez alguien te habló con desprecio, te traicionaron o un problema inesperado arruinó tus planes. En ese instante, la emoción se apoderó de ti. Sentiste el fuego del enojo ardiendo dentro, la adrenalina corriendo por tu cuerpo, la urgencia de reaccionar. Pero, ¿y si hubieras esperado un poco antes de actuar? ¿Y si hubieras tomado un respiro, observado la emoción sin dejarte arrastrar por ella? Los estoicos practicaban precisamente esto. Antes de responder a cualquier provocación, se daban un momento para observar su propia reacción. No es la situación la que me altera, se decían, sino la interpretación que hago de ella. Séneca lo explicaba con una metáfora poderosa. La ira es como una chispa en la paja seca. Si la dejas caer, el fuego crece sin control. Pero si la observas sin avivarla,
se extingue por sí sola. Esto significa que la clave para mantener la calma no es reprimir lo que sentimos, sino observarlo sin identificarnos con ello. No somos nuestro enojo, nuestra tristeza ni nuestra ansiedad. Somos la conciencia que los observa. Y en esa separación, en ese pequeño espacio entre el impulso y la acción, se encuentra la verdadera libertad. Marco Aurelio, en medio de guerras y conspiraciones, escribió algo que pocos conocen. Tómate un instante antes de hablar. Haz de cada respuesta un acto consciente, no un reflejo impulsivo, porque el que aprende a retrasar su reacción, aprende a controlarla. El problema es que en el mundo moderno, todo nos empuja a lo contrario. Las redes sociales nos entrenan para responder de inmediato. La cultura del consumo nos obliga a buscar satisfacción instantánea. El estrés nos vuelve reactivos. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera fuerza no está en la velocidad, sino en la pausa. En ese instante de silencio donde eliges tu respuesta, en lugar de dejar que la emoción decida por ti. Ahora imagina aplicar este principio en tu vida. Alguien te insulta, pero en lugar de reaccionar, simplemente observas la emoción que surge y decides no dejarte llevar. Un problema imprevisto aparece, pero en vez de desesperarte, te detienes, respiras y piensas con claridad. No significa que no sientas nada, significa que no permites que lo que sientes te controle. Porque la emoción es temporal, pero las consecuencias de nuestras acciones pueden durar toda una vida. Y cuando dejas de reaccionar impulsivamente, empiezas a actuar con intención. Epicteto tenía un método simple pero efectivo. Cada vez que sintiera una emoción fuerte, se hacía una sola pregunta: ¿depende de mí o no? Si dependía de él, actuaba con calma. Si no, lo soltaba sin resistencia. Porque preocuparse por lo que no podemos controlar es el camino más seguro hacia la ansiedad. Pero si aprendes a dejar ir lo que está fuera de tu poder, descubrirás algo increíble. La mayoría de las cosas que nos alteran, en realidad, no merecen nuestra energía. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has perdido la calma por algo que, en retrospectiva, no tenía importancia? ¿Cuántas veces has permitido que una emoción pasajera arruine tu día? Si de verdad quieres aplicar el secreto estoico para mantener la calma diaria, empieza por entrenar este principio. No reacciones de inmediato. No te dejes arrastrar por la emoción del momento. Obsérvala, entiende de dónde viene y solo entonces decide tu respuesta. Porque la verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en el control consciente. Y una vez que domines esto, nada, absolutamente nada, podrá robarte la paz sin tu permiso. La verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la habilidad de permanecer imperturbable dentro de él. Los estoicos no vivieron en tiempos fáciles. Marco Aurelio gobernó en medio de pestes y guerras. Epicteto nació esclavo y fue golpeado hasta quedar lisiado. Séneca enfrentó el exilio y finalmente la orden de suicidarse por decreto imperial. Ninguno tuvo una vida tranquila en el sentido convencional. Y sin embargo, fueron los hombres más serenos de su época. No porque el mundo fuera amable con ellos, sino porque se entrenaron para mantener la calma, incluso en la tormenta. Uno de los métodos menos conocidos que utilizaban era el entrenamiento en la incomodidad. Hoy en día, evitamos la incomodidad a toda costa. Queremos aire acondicionado cuando hace calor, queremos distracciones cuando nos sentimos aburridos, queremos gratificación inmediata sin esfuerzo. Pero los estoicos hacían lo contrario. Deliberadamente buscaban pequeñas dificultades en su día a día para templar su carácter. Séneca, siendo uno de los hombres más ricos de Roma, dormía en el suelo de vez en cuando, vestía ropa humilde y comía la dieta de un mendigo. No porque le gustara sufrir, sino porque quería recordarse a sí mismo que podía vivir con menos de lo que tenía. Establece un tiempo en el que te acostumbres a vivir con poco, escribió, y di en voz alta: ¿esto es lo que tanto temía? Porque si puedes soportar el frío, el hambre, la fatiga, entonces el miedo a perder lo que tienes desaparece. Epicteto practicaba otro ejercicio aún más radical: la indiferencia ante la crítica y la alabanza. En una ocasión,
Cuando alguien lo insultó públicamente, simplemente sonrió y respondió: «Si supieras todo lo que ignoran sobre mí, tendrías muchas más razones para criticarme». No intentaba justificarse ni buscar aprobación. Sabía que la opinión de los demás solo tiene poder sobre ti si tú se lo concedes. Y esta es una lección fundamental para la calma diaria. Si dejas que la validación externa dicte tu estado de ánimo, vivirás en una montaña rusa emocional. Hoy te elogian y te sientes eufórico. Mañana te critican y te hundes. Pero si aprendes a no depender de la aprobación ni del rechazo, entonces alcanzas un nivel de libertad que pocos conocen. Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental que llamaba la vista desde arriba. Cada vez que sentía que un problema lo consumía, se imaginaba viéndose a sí mismo desde lo alto. Primero desde el techo de su palacio, luego desde lo alto de Roma, luego desde las nubes, hasta que podía visualizar la tierra entera como un punto en la inmensidad del cosmos. En ese momento, cualquier preocupación se volvía insignificante. «Mira las estrellas», escribía, «y recuérdate a ti mismo que todo esto pasará, porque lo que hoy nos parece el fin del mundo, en unos años será solo un recuerdo borroso. Nada dura para siempre, ni el sufrimiento, ni el placer, ni las preocupaciones diarias. Ahora, detente un momento y piensa, ¿qué pasaría si aplicas estos ejercicios en tu vida? Si cada día entrenas tu mente para resistir la incomodidad, si aprendes a no tomarte la crítica ni el elogio demasiado en serio, si en los momentos de estrés recuerdas lo pequeño que es cada problema en el gran esquema del universo». La calma no es un regalo, es un resultado, y los estoicos nos dejaron un camino claro para alcanzarla. La pregunta es, ¿vas a recorrerlo? El viaje hacia la calma estoica no es sencillo, pero es absolutamente transformador. La mayoría de las personas buscan la paz en lugares equivocados. Buscan control en el exterior. Piensan que la solución está en tener la situación perfecta, la vida perfecta o las relaciones perfectas. Pero los estoicos entendieron algo fundamental. La paz no se encuentra en la perfección, sino en nuestra capacidad para aceptar y responder adecuadamente a la imperfección del mundo. Cuando practicas el estoicismo, empiezas a darte cuenta de que las circunstancias externas son solo eso, circunstancias. El verdadero desafío está dentro de ti, en cómo eliges interpretar y reaccionar ante esas circunstancias. Imagina que cada vez que enfrentas un reto, en lugar de reaccionar con frustración, eliges verlo como una oportunidad para ejercitar tu fortaleza interior. Cada problema se convierte en una oportunidad para fortalecer tu carácter. Y así, día tras día, te conviertes en una persona más serena, más resistente, más en paz consigo misma. Marco Aurelio lo resumió perfectamente cuando dijo: «La felicidad no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de cómo lo recibimos». No puedes controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí puedes controlar cómo respondes a ello. En el momento en que dejas de esperar que todo a tu alrededor sea perfecto y comienzas a encontrar paz en lo que tienes y en lo que eres, descubres una libertad incomparable. Esa es la verdadera calma estoica. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su vida, de construir una mente que no se deje arrastrar por las olas del caos, que se mantenga firme ante los vientos de la adversidad. No es una habilidad que se adquiera de la noche a la mañana, pero con práctica, con dedicación y con la disposición de enfrentarse a la incomodidad, se convierte en una segunda naturaleza. La calma no es una meta lejana ni un lujo para unos pocos elegidos. Es una habilidad que está al alcance de todos, y si decides comenzar a cultivarla hoy mismo, pronto verás cómo cambia tu vida de formas que ni siquiera imaginas. Entonces, ahora te dejo con esta pregunta final. ¿Qué harás con lo que has aprendido hoy? ¿Dejarás que los desafíos del mundo te quiten la paz o tomarás el control de tu mente, la entrenarás y vivirás con calma en medio de la tormenta? La decisión es tuya, pero recuerda, la calma no llega por accidente, llega por práctica. Así que empieza hoy mismo y verás cómo, poco a poco, cada vez te vuelves más invencible ante las olas del destino. Porque la verdadera paz es algo que solo tú puedes otorgarte.
Y si estás dispuesto a trabajar por ella, ningún viento podrá arrastrarte jamás.